Ya están todos. Rosario Robles, mi querido Roberto Gil Suart y Max, ¿cómo están? Muy Buen día. bien. Buen Yo día. con palmeras, pero de mentiras aquí atrás, con ganas de estar ahí contigo. La verdad que sí, Acapulco siempre es bonito. Ayer estuve en Uruapan, así es que voy llegando y aquí andamos. ¿Cómo están ustedes? ¿Bien? Gracias por tu entrevista. Sí, qué fuerte, ¿no? Buenísimo. Sí. Muy bueno. Muy reveladora, sobre todo. ¿Verdad que muy reveladora? Muy reveladora. Así es. Y ya luego les voy a presentar muchas otras que hicimos por ahí en los próximos días. Pero bueno, no sé, ¿con qué tema empezamos? Rosario. No, bueno, para mí lo más importante, desde luego que están estos avances que se han presentado con relación al asesinato de Carlos Manso, pero para mí el tema sigue siendo lo que pasó el 15 de noviembre, Adela. Creo que lo que vimos el sábado, esta abierta represión, no hay otra manera de llamar a lo que sucedió el sábado, esta decisión de ignorar, de minimizar una protesta legítima de mexicanos y mexicanas. A mí no me importa ni la edad, ni la ideología, ni de dónde vienen, ni en dónde trabajan, sino el que son mexicanas y mexicanos con derechos consagrados en nuestra Constitución para manifestarse de manera pacífica, y que se haya generado toda esta situación para evitar que se viera un zócalo lleno, que desde luego se hubiera desbordado con la gente que marchó, el generar todo este ambiente de tensión y de provocación, y luego la detención de los jóvenes, me parece algo gravísimo, sobre todo, y para mí es todavía más grave el que venga de un gobierno que surge de estas luchas, que surge de esta lucha por un México de libertades, de derechos, un gobierno que se dice de izquierda y que sin embargo su actuación nada tiene que ver con esos principios. Max. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué envidia, Adela, que andas por allá, y saludos a todos, a Roberto y doña Rosario. Mira, yo coincido primero que hay que respetar evidentemente este derecho que tenemos a manifestarnos, y que bueno, pues a final de cuentas, efectivamente, independientemente quién acuda, pues están en esa condición de, como mexicanas y mexicanos, pues poder salir a expresarse, ¿no? Me parece que el tema tiene dos vertientes. Esta marcha tiene una vertiente, digamos, de operación, de lo que fue la convocatoria para la misma marcha, que hubo, me parece, algo de desorganización, no mucha claridad sobre los efectos de quienes verdaderamente convocaban, y esto generó expectativas. Entonces, una fue la parte territorial, y luego voy a referirme a la post, que es, digamos, la parte digital, a partir justamente de los hechos que se dan pues en la manifestación. Pero creo que hay expectativas, primero, del número de gente, que ese fue un tema, y una vez más se presenta los dimes y diretes de los que dicen que fueron más, que fueron menos, que si verdaderamente lo que impidió que se llenara el Zócalo fue la restricción por la entrada al Zócalo por 5 de mayo, o inclusive ya los actos que se registraron, que en algunos casos para las personas que van con ánimo justamente pacífico, pues no es nada atractivo acercarse justamente a estos momentos, pues, de enfrentamientos, que ahorita platicaremos de ellos, ¿no? ¿Cuál es la parte justificada y cuál es la parte que no? Entonces, creo que primero el tema del número. Segundo, la expectativa bajo esta marca que se generó de Generación Z, pues una expectativa de que hubiera un contingente principalmente conformado por jóvenes. Había el precedente de Nepal de septiembre pasado, donde justamente pues movimientos juveniles, con otro detonante que fue la parte autoritaria de prohibir las redes sociales en Nepal, pues pudieron tirar a un gobierno, que por cierto, un gobierno, entiendo que en un sistema democrático, ¿no? Es decir, no un régimen
dictatorial, sino verdaderamente hubo un impacto en un primer ministro electo de manera democrática. Y luego, bueno, pues otra situación que nos generó sin duda una expectativa era, bueno, hasta qué punto participarían. Por cierto, también el movimiento de sombrero, que no quedó claro, porque en algunas entrevistas veía sus liderazgos diciendo que no eran convocantes, pero que iban a estar, y eso de por sí a mí me generó al menos una duda qué tanto iba también a ser predominante este movimiento tan interesante que genera, desafortunadamente, quien era su líder, Carlos Manso, y la participación de políticos, ¿no? Yo veo ahí algunos errores que dieron lugar también a la crítica, me parece en lo personal imprudente de gente que no conozco personalmente, pero los he escuchado en muchas de sus posicionamientos y creo que son muy respetables en algunos casos, posicionamientos inteligentes en términos de lo que es el debate democrático, y que bueno, pues estuvieron ahí y me parece que generan esta sensación de que hay una participación política o de los políticos queriéndose subir a un movimiento, queriéndose subir de alguna forma a algo que ha generado interés, que ha generado simpatía y que, lo digo de verdad, respetuosamente, ellos no lo han sabido generar, ¿no? Y que quizá ahí se hablo de la oposición en general, donde esto que parecía que generaba movimiento de generación Z, es algo que la oposición en un año, probablemente en 7 años, no ha podido conseguir, no pudiera ser inclusive creíble, podríamos decir de alguna forma, porque no ha habido claridad de decir, bueno, quítate tú para que me regrese yo a donde estaba y ahora sí haga las cosas bien, porque hay mucho de esto que viene también siendo parte de una serie de ineficacias en políticas de seguridad y de otro tipo, pues que hoy se reflejan y se ven agudizadas, ¿no? Pero me parece que fue una marcha llena de expectativas, de poca claridad con respecto a los convocantes, que algunos asistentes le quitan este tinte ciudadano y que luego no queda claro una serie de elementos de puntos sobre lo que se exigía en esa marcha para que también el gobierno tome nota y pueda dar puntual seguimiento. Híjoles. Gil. Yo tengo una lectura un poco distinta. Sí, yo también. Yo también. Y creo que esa lectura puede tejerse a partir de lo que pasó después del sábado. Si hubiese sido un fracaso, como lo quieren pintar, si hubiese sido algo irrelevante, no estarían hablando todo el tiempo de la marcha del 15 de noviembre. Yo ya vi una expresión de solidaridad de los coordinadores parlamentarios en la Cámara de Diputados y en el Senado, de Adán Augusto y de Monreal. ¿Se solidarizan con qué? Le expresan su respaldo los gobernadores a la presidenta. La presidenta anuncia que van a haber un festejo por los 7 años, es decir, van a tomar el Zócalo para mandar un mensaje de fuerza de que en México no pasa nada y que el régimen está incólume. Por otro lado, leo muy asustado el deslinde que hace Jesús Ramírez el día de hoy en el periódico Reforma, lo relata el periódico Reforma, sobre el bloque negro, y dice con todas sus letras, no fue el bloque negro. El bloque negro es de izquierda, es anarquista, prácticamente el bloque negro es de los nuestros, son otros, son los de la derecha clandestina que existe en nuestro país. Por el otro lado, la insensibilidad de entender que en esa marcha había causas, 2 causas muy visibles. Por un lado, la secuencia de acontecimientos derivados del asesinato de Carlos Manso, y por el otro lado un movimiento de jóvenes que viene articulándose de tiempo atrás, basado en una idea de querer vivir en libertad, de criticar y cuestionar y de protestar en contra de la violencia que viven los jóvenes en el país, de una emancipación que empieza por lo más básico, poder salir a la calle, ya ni se diga tener educación, tener salud, tener transporte público, trabajo y buen ingreso. Creo que la manera en la que intentan deslegitimar el movimiento, la protesta, es este tufito autoritario
de una izquierda que siente que tiene el monopolio de la protesta social, de la movilización política y de las causas legítimas. Solo ellos pueden salir a la calle, solo ellos pueden ocupar el Zócalo, solo ellos pueden prestar indignación, solo ellos tienen, de ellos únicamente es el espacio público. Yo lo que veo es que lo que pasó el 15 de noviembre es el reflejo de una crisis política que se está empezando a incubar en nuestro país y que va teniendo distintas fuentes de alimentación, distintas causas, los jóvenes, el sombrero, la corrupción, los trabajadores del campo, las madres buscadoras. Todas esas causas que están dispersas están encontrando ya una exigencia, una forma de expresión en la movilización, en la participación activa. Yo lo digo con muchísima responsabilidad a la mesa. Me parece que desde el diseño del operativo para contener la marcha, desde el diseño y lo que pasó después de la ejecución, se revelan las verdaderas intenciones. Una de corto plazo, evitar a toda costa la fotografía en el Zócalo de los jóvenes, del sombrero, de un movimiento social, chiquito, mediano, grande, no lo sabemos por una simple y sencilla razón. Hicieron del Zócalo una ratonera. Hicieron del Zócalo el centro de una zona de guerra. Hicieron tubos para que la gente no pudiera entrar y al contrario, para repudiarlos, para sacarlos con gases lacrimógenos. No podemos ver cuántos eran, ni si eran jóvenes, viejos, si eran de un partido o del otro. Por cierto, ¿qué importa que sean políticos, no políticos? ¿Qué importa la edad? Los mexicanos no le tenemos que pedir permiso al gobierno, al régimen, para poder salir a la calle cuando se nos dé la gana, ni tampoco tenemos que renunciar a nuestra militancia para poder acompañar, solidarizarnos con un movimiento social. Pedir permiso. No se pudo generar la fotografía de la expresión de la protesta social porque el Zócalo estaba rodeado de barricadas. Pero bien, eso me lleva a la segunda intencionalidad política, la más perversa. Los policías no se mandan solos, lo sabe bien Rosario. La gestión política de la plaza pública no es responsabilidad de los policías. Los policías, sobre todo los de la ciudad, siguen instrucciones. Hubo una instrucción política de diseñar ese operativo y hubo una instrucción política de utilizar la fuerza. ¿De quién fue la instrucción política? Solo hay dos opciones, o tres. Uno, fue la presidenta de la República. Aquí es la sede de la residencia de los poderes federales. Ella tiene mando sobre la Secretaría de Seguridad Pública conforme a la Constitución. ¿Fue la jefa de gobierno o fueron una combinación de las dos? Pero la planeación de ese operativo y el uso de la fuerza tuvo que tener forzosamente una instrucción política. ¿Quién la tomó? ¿Quién ordenó utilizar la fuerza pública? Y la intencionalidad política es esa tensión. Ese operativo estaba diseñado para provocar tensión, para que hubiera violencia, para que hubiese lastimados, con un propósito de mediano y largo plazo, que la pensemos dos veces los que estamos en contra de este gobierno para volver a manifestarnos. Que los jóvenes que andan inquietos con sus causas, que andan movilizados, se la piensen dos veces la próxima vez. Porque ya nos dijeron claramente en este operativo que van a utilizar la fuerza física, que van a utilizar los toletes, que van a utilizar los gases lacrimógenos y si es necesario van a imputarle tentativa de homicidio a los manifestantes. Ese es el mensaje hacia el futuro. Y eso es lo preocupante de lo que pasó. Esta izquierda que supuestamente se había construido desde la protesta social, tiene tufo echeverrista en el diseño de los operativos y en el uso de la fuerza pública, con un propósito. No se les vaya a ocurrir, jovencitos, desdorarnos el Mundial de Fútbol el año que entra. No se les ocurra de una vez que sus papás tomen nota que van a ver, perdónenme la expresión, chingadazos. Eso es lo preocupante de lo que pasó el sábado. Adela. Sí, Rosario, sí. Decía algo muy importante, Roberto, con relación a la actuación de la policía. Yo ayer mandé una carta rememorando un momento que me tocó vivir como jefa de gobierno
cuando estaba la huelga del Consejo General en la Universidad Nacional. Me tocó ese periodo, primero como secretaria de gobierno, después como jefa de gobierno. Los chavos tomaron el periférico y hubo un enfrentamiento con la policía que no iba con toletes por instrucciones superiores y sin embargo abusaron de la fuerza. Los policías los patearon a los chavos, los golpearon, hubo gente lesionada. ¿Y qué hicimos nosotros? ¿Nos llevamos a los chavos a la cárcel? No. ¿Criminalizamos a los jóvenes? No. Nombré a Rosario Ibarra de Piedra como una investigadora independiente de los hechos y llegamos a qué conclusiones. Sancionamos a los policías que habían abusado de la fuerza, que habían actuado con violencia. Incluso esto me generó un conflicto con los mandos policíacos, que siempre estaban acostumbrados a actuar como se le daba la gana en este tipo de situaciones. ¿Y qué pasó? ¿Cuál fue la reacción normal, natural de los chavos? Ah, no, pues ahora vamos a marchar por el periférico. Y convocaron una marcha por el periférico hasta Los Pinos. ¿Y qué hice yo? ¿Les puse vallas, les puse muros? No. Dialogamos públicamente en el periférico. Adela, tú te puedes acordar de ese momento. Sí, claro. Todos los medios de comunicación. Y los chavos ahí, con el diálogo público, aceptaron no marchar por el periférico. Entonces, digo, ay, ¿y qué pienso yo? Pues esa fue una manera de honrar, primero que yo venía de esas luchas y que el partido que gobernaba en ese momento, que era el PRD, no podía ser partidario de la represión, ni de la criminalización de los jóvenes, ni de la protesta social. Y lo traigo a colación porque hoy quienes en ese momento militaban en el PRD son quienes nos gobiernan en la ciudad y en el país, y sin embargo su actuación es totalmente diferente. Su actuación es, primero, minimizar una protesta social, y aquí hay algo muy importante que hay que señalar. No solo se expresó la gente en el Zócalo, en más de 50 ciudades salió la gente, hubo marchas multitudinarias, te puedo decir Monterrey, Guadalajara, muchas partes, sobre todo en las ciudades, la gente demostró su hartazgo. ¿Cuál es la oposición? ¿Qué es nada más la de los partidos y las que estén en las cámaras? No, la oposición somos todos y todas los que queremos un país distinto a lo que hoy vivimos. Esa es la oposición. Se denostó, se descalificó, se les criticó. Después se quiso decir que convocaban otros, que había una conjura internacional. Todo se preparó un ambiente que, pues, en la boca de Díaz Ordaz te parecía, pues, como que congruente con lo que era ese personaje, pero en la boca de una mujer que viene de esas luchas, pues me parece verdaderamente inadmisible. Inadmisible. Y luego, todo este esquema. ¿Quiénes son los del bloque negro? ¿Por qué nunca han tenido una sanción en ninguna de las manifestaciones? Y han estado en muchísimas, Rosario. Estuvieron simplemente el anterior 2 de octubre, que hubo hasta policías lesionados. Oh, 6 muertos. Y no hay un solo detenido del bloque negro. ¿Quién maneja el bloque negro? Son los que ayer eran los halcones en el 71, los que provocan, los que generan toda esta situación de tensión. Y lo peor de todo, llevarse a los chavos, acusarlos de tentativa de homicidio. Por favor, son unos jovencitos. Y tiene ese objetivo, decir, ya no se manifiesten. Y no solo esto, la comisión de delitos, como los que acaba de hacer Luisa María Alcalde, al exhibir a un joven, al doxearlo, al mostrar sus datos, que son privados de manera pública para criminalizarlo. Ah, es que trabajaba para el PAR. Y volvemos a decir, ¿y qué tiene que ver? ¿Para quién trabajaban? Ah, que fueron políticos a la marcha. ¿Y qué? ¿No tienen derechos? ¿Quién da aquí la patente? Ya no solo tenemos que nos cobran, hay cobro de piso, ahora también hay cobro de manifestación. Nosotros decidimos si ustedes tienen derecho o no a marchar. Me parece gravísimo. A mí también, la verdad. Grave, porque además esto empieza, la pradera está muy seca, entendámoslo. Están los agricultores, los transportistas están
informando que el 24 van a volver a tomar carreteras. Ayer se expresaron los médicos y las enfermeras diciendo no tenemos insumos, están los chavos. Es decir, hay por todos lados una situación y el narco sigue con su guerra. Y luego la presión de Estados Unidos. O sea, en ese contexto de veras, estamos para polarizar, estamos para dividir, estamos para decir ustedes son los malos, nosotros los buenos. En ese contexto vamos a celebrar ¿qué? Se acaba de informar que crecimos al cero, o sea, que no crecimos, que no hubo un crecimiento en este país, que se está yendo la inversión, que, en fin, creo que todo esto nos debe de llevar, sobre todo a quienes nos gobiernan, nos deberían de llevar a un alto en el camino y a un repensar si de verdad quieren a un México dividido, un México polarizado y no un México unido en torno a los grandes problemas, la solución de los grandes problemas nacionales. Comentaba yo hace un rato que no dijeron, Gil, que qué falta de sensibilidad del PAN por hacer su lanzamiento, su relanzamiento justo cuando había habido desgracias por las inundaciones. Sí, efectivamente fue la crítica desde la mañanera. Desde la mañanera, sí. Desde la mañanera, que cómo era posible que el PAN estuviera hablando de otra cosa cuando la gente estaba sufriendo un fenómeno natural. Y es exactamente lo mismo. Ahora resulta que la insensibilidad es la negación de todas las cosas, y es lo que estamos viendo desde la mañanera. Adela, es muy claro, la presidenta anda hablando de fútbol, anda hablando del libro de López Obrador, anda hablando de otras cosas y no de lo importante. Y mire, yo no lo quiero generalizar, pero la presidenta es una buena alumna de la narrativa conspiranoica de López Obrador, y todo el mundo repite eso. La gente, esos chavos estuvieron ahí porque hay unos titiriteros que quién sabe dónde están, en la Santa Sede, en Estados Unidos, en la derecha clandestina, en el movimiento sinarquista oculto, son los banqueros detrás o empresarios detrás del PAN. Esos titiriteros dicen, ahora vayan a la manifestación del Zócalo y ahora digan, denomínense como Generación Z, muevan los bots, y la gente que está ahí están colgados de estos hilos de de una conspiración internacional. ¿Qué falta de respeto es esa para los ciudadanos y sobre todo para los jóvenes? No son incapaces de reconocer que hay agravios acumulándose en el país, que hay una constante vacío de respuestas por parte del gobierno a muchos males que se están agudizando aceleradamente. Ayer platicaba con unos productores del campo y nos dicen, oigan, ya pusieron atención a cuál es el problema del tema del precio del maíz. Aquí hay una empresa, dos empresas, un duopolio, que son los que nos fijan el precio del maíz. Por cierto, la dueña de una de esas empresas duopólicas es la asesora empresarial de la presidenta de México. Esas cosas están ahí, y ahora resulta que no son legítimas. Que cuando matan a un alcalde es las ganas de la oposición de estar echándole a perder el día a la presidenta. Ayer nos enteramos que efectivamente fue el Cártel Jalisco quien ordenó el asesinato de Carlos Manzo, lo que venía denunciando desde hace semanas y no pudieron evitar. No debe haber exigencia, no debe haber protesta, no debe haber agravio, incluso ira social frente a esa negligencia, a esa desatención. Es absolutamente explicable lo que está pasando en las calles, pero lo que me parece detestable es que la respuesta son unos conspiradores, unos jóvenes que están viviendo en unas redes sociales y que se animan y se entusiasman con ciertas cosas y que lo único que reclaman es un pedacito de México, un pedacito de su México, por cierto. Sí. Max, no sé qué tengas que decir a eso. No te creas, son temas evidentemente complejos porque se mezcla efectivamente una serie de problemáticas que pues, los jóvenes tienen derecho, y nosotros jóvenes, cualquiera finalmente reclamar o pedir que haya
mejoras en distintos aspectos de lo que toca a México, que ahorita platicaremos, si este no es consuelo de pocos, ¿no? Que es un tema que se está extendiendo a nivel internacional, este asunto del crimen organizado de una manera verdaderamente alarmante. Pero yo solamente quiero aclarar una cosa con respecto a los políticos participando en la marcha. La crítica no la hago a título personal, ese fue el llamado de los convocantes, ¿eh? No es un comentario mío. Los convocantes piden a los políticos no ir a la marcha. No Morena, no su servidor, evidentemente yo no tengo ningún elemento para eso. Hay una petición expresa de los convocantes a no aparecer en la marcha. ¿Y qué hacen? Sí aparecen y son, a final de cuentas, creo que los únicos que generan un planteamiento que es el de crear una fiscalía, ¿no? Fuera de eso no parece haber una claridad justamente. Claro, de las causas sí, de lo que motiva la marcha, pero no, a final de cuentas, también de algunos elementos que me parece que hubieran sido relevantes en términos de hacer una serie de demandas muy claras y que no quedara duda exactamente cuál era el tema con respecto a la marcha. Lo que se sintetizó en redes y como una línea también que la vi, sobre todo de redes extranjeras, a mí me llamó mucho la atención, la estuve siguiendo a diversos actores extranjeros que publicaban también antes de los hechos de Uruapan, y son líneas muy fuertes de ultraderecha, y publicaban una serie de elementos de que el gobierno se estaba cayendo, de que había habido una manifestación contra la corrupción y temas que me parece que fue una síntesis y de una línea que a mí la verdad sí me preocupa mucho cómo es que se orquesta esta situación. Yo no quisiera descartar así, no es una teoría de la conspiración ni nada, yo no puedo descartar dos cosas: que sí haya intereses extranjeros y que sí haya intereses particulares y políticos que, aprovechando un movimiento legítimo, utilicen esta, según lo que yo les comenté, para mi gusto, que es las dos marchas, ¿no? La marcha física y la marcha digital, ¿no? Y entonces creo que ahí se genera este famoso debate a partir de la posverdad, ¿no? Y me parece que ese es un tema. Yo las escenas de violencia que veo difiero mucho con Roberto de que esto pudiera ser una cuestión planeada, orquestada, un montaje que pudiera haberse generado desde el gobierno para que estas imágenes, que son las que realmente han generado esta percepción de represión, de autoritarismo, ¿por qué no a lo mejor de falta de capacidad de contención de este tipo de eventos? Pues son, creo que, los que a final de cuentas generan perjuicio a la imagen del gobierno, que es donde se ha atacado. Entonces me cuesta trabajo pensar que sea realmente un tema pues, planeado por el propio gobierno, ¿no? Y en el tema también de las marchas en 50 ciudades del país, yo retomo algo que creo que he dicho a lo largo de los programas, pero también de repente me gusta poder escucharlo en otros analistas políticos, apartidistas, no perder de vista lo que pasa en municipios, lo que pasa en estados, ¿no? Ha habido marchas relevantes en Culiacán, por ejemplo, ¿no? Que sí atiende justamente la problemática local y señalan dónde están para ellos los responsables de los temas locales, no solamente voltear a lo federal. Yo veía la marcha en Irapuato con simpatía, porque bueno, conozco bien Irapuato, pero al final de cuentas me llama la atención que esa marcha no se haya dado mucho antes, pues con los gobiernos que han tenido y con lo que acaba haciendo Guanajuato, ¿no? Entonces, a mí me llama la atención a veces que de repente estas cuestiones se den apuntando hacia quizá la autoridad que no es la que te está generando la problemática que hoy vives ahí directamente, ¿no? Y bueno, efectivamente la guerra contra el crimen organizado sigue, o sigue la operación de crimen organizado, pero también sigue la acción del gobierno federal. Yo veo que no para también los trabajos de la Secretaría de Omar García Harfuch, que bueno, pues bajo el mandato de la Presidenta de la República,
detuvieron a final de cuentas un autor intelectual o al autor intelectual del asesinato del presidente municipal, que me parece que esto es una buena señal. Hemos hablado aquí mucho de la relevancia de la no impunidad, y este es un elemento, me parece importante, pero al mismo tiempo se dan operativos en Sinaloa, otros más en Michoacán, se siguen deteniendo personas generadoras de violencia, destruyendo narcolaboratorios, congelando cuentas en colaboración con el gobierno de Estados Unidos en un tema de crimen organizado que está desbordado por muchos lugares del mundo. Vimos también una detención en España de miembros del cártel Jalisco Nueva Generación. Vimos que fue el tema en Chile, ¿no? En la elección que se dio el domingo. El tema era precisamente el combate al crimen organizado, y es un asunto que desafortunadamente tiene un poder que para desarmar esta fuerza va a tomar tiempo, acciones. Algunas ya han empezado a poner las bases, los temas que tienen que ver con la inteligencia, con la nueva disposición legal que se aprobó para esos efectos. Está ahora el tema de la extorsión, que irónicamente es un delito que no existe en todas las entidades de la República. Entonces, yo veo que están tomando acciones. No quiero abusar de optimismo, pero sí creo que se merece por lo menos darle el tiempo suficiente a la administración con la estrategia que ha planteado, que es diferente, y con las bases que está poniendo para actuar, donde yo estoy convencido que tenemos que dar todavía más tiempo. Pero todo eso se oscurece con lo que se pasa. eclipsa completamente. ¿No? Sí. Es decir, reconociendo esto, que además creo que se da en gran medida por la presión de Estados Unidos, acaba de declarar Trump que no está contento con México, y al día siguiente se detiene gente, se hacen operativos, se encuentran narcolaboratorios, todo esto también con el apoyo de la inteligencia norteamericana. Y qué bueno, hay que cooperar, hay que colaborar, y ese es un objetivo que a todos nos interesa. Pero si eso se acompañara con una actitud de diálogo en lugar de confrontación, con una apertura, con una idea de que se gobierna para todos y para todas y no nada más para un partido, con la idea de que se tome en cuenta y se diga, carambas, en el mapa nacional estamos viendo que emergen diversos movimientos, diversas causas que hablan de un hartazgo, que hablan de que la gente no está contenta y entonces hay que cambiar cosas. Porque podemos decir lo que queramos del crimen organizado, pero en España los que agarraron fueron a los mexicanos, no a los vinculados con el cártel Jalisco, no a los cárteles españoles, no, a los que tenían que ver con México. Y podemos decir lo que sea, pero en otros países durante 6 años no se aplicó un abrazos no balazos y se permitió este poderío enorme y este control de regiones enteras del país del crimen organizado. Ahí están las declaraciones ayer, creo, ¿no? De este personaje de Estados Unidos diciendo que controlan toda la frontera sur de esto, o sea, nuestra frontera norte, que está controlada por la frontera sur de Estados Unidos, que está controlada por cárteles de narcotráfico. Entonces, creo que todo esto debería hacer pensar, o sea, ¿a qué les sirve a la presidenta tener a los jóvenes en la cárcel? A ver, ¿de qué les sirve? Pues para este objetivo que dice Roberto, que es muy claro, ya no se movilicen. Cualquier madre, cualquier padre, no, hijo, no vayas a la marcha porque te van a llevar a la cárcel, te van a acusar a 20 años o te van a intentar violar o golpear, como hicieron con las jóvenes que hoy estamos conociendo sus testimonios en las redes. ¿Qué tiene que ver eso con las conspiraciones internacionales? ¿Qué tiene que ver que una jovencita declare? Me dijeron que me iban a llevar a un lugar seguro, intentaron violarme y yo tenía miedo de que me mataran. ¿Qué tiene que ver con cuentas extranjeras? No, son jóvenes, ¿por qué no les vamos a creer? Le creímos a la presidenta que la habían querido acosar en el Zócalo, ¿por qué no le vamos a creer a una jovencita que nos está dando este testimonio? Y entonces, sí se tiene que sancionar esta acción brutal de la policía, por Dios. Se tiene que mandar el mensaje claro de que no pueden abusar de la fuerza pública, que hay protocolos de contención. Hay protocolos, claro. Se tiene que actuar con el bloque negro y mandar el mensaje clarísimo.
Y por cierto, no es cierto que no estuvieran claras las causas. Los chavos de la generación Z sacaron previamente un pliego con puntos muy claros y muy específicos. Y de hecho el último es, y por cierto, promoveremos un diálogo nacional, una especie de consulta para alimentar todos y cada uno de estos puntos y cualquiera que pudiera adicionarse. Y ellos nunca dijeron, no vengan los políticos, dijeron, vengan todos los que quieran son bienvenidos, nada más, no traigan sus banderas de partido ni nada, pero todos los que quieran manifestarse que vengan. Y nadie llevó banderas de partidos, la gente iba vestida de blanco. ¿Cómo nos explicamos que aquí en la Ciudad de México marcharon pacíficamente? Es decir, durante todo el trayecto hasta el Zócalo no hubo un solo disturbio, no hubo un solo comercio que fuera vandalizado como sí sucedió en las otras marchas. No hubo ningún conflicto, al contrario, la gente empezó a detectar a chavos del bloque negro y les empezó a gritar que se descubrieran la cara, que iban pacíficamente, que no actuaran. Todo esto sucedió a lo largo. ¿Por qué el conflicto se dio nada más al llegar al Zócalo? Pues por múltiples razones. Pero independientemente de qué lo haya originado, el hecho es que todos vimos a los policías patear a los chavos que ya estaban inermes. O sea, no sometieron al que acosó a la presidenta. Ese le dieron sonrisas y quítate. Ah, pero a los chavos, sópatelas a darles de patadas. ¿Qué es esto? Y a mí, con todo respeto, Omar García Harfuch, le reconozco y que ayer nos informó de la detención de uno de los autores. Sí, uno, claro. Uno. Pero la policía de la Ciudad de México, a ver, el actual secretario de Seguridad de la Ciudad de México es gente de Omar, por Dios. ¿Quién les dio estas instrucciones? ¿Cómo? O sea, no se pueden deslindar de sus responsabilidades, tienen que asumirlas y tienen que actuar. Yo creo que esto es bien importante. Y la presidenta dice, yo pedí hace 7 años que se investigara el bloque negro, como si hace 7 años quién sabe quién hubiera gobernado la Ciudad de México. Lo gobernaba ella. Ella era la jefa de gobierno. Omar García Harfuch era el secretario de Seguridad en la Ciudad de México. Entonces, pues qué ineptos. A lo mejor tendrían que haberle pedido a los gringos ayuda para que les permitieran identificar a los de bloque negro. A lo mejor ahí sí hubieran tenido resultados. El 2 de octubre pasado, el Bloque Negro actuó en la manifestación anual de los eventos de Tlatelolco y entiendo que hubo 6 muertos, ni un solo detenido. El día 7 de noviembre hubo otra marcha también de jóvenes. Esta marcha fue convocada por figuras afines a Morena. No hubo un solo policía, no se cerró el Zócalo, no hubo un descalabrado. En la marcha del 15, convocada por personas que no son afines al régimen, literalmente hicieron una emboscada y ahí están las consecuencias. Hay más detenidos por la marcha del 15 de noviembre que por el asesinato de Carlos Manzo y no dejo de reconocer la importancia de haber detenido al autor intelectual. Desafortunadamente ejecutaron a 3 en extrañas condiciones que tuvieron algo que ver con ese asesinato. Probablemente de haberlos llevados a juicio, hubiésemos conocido un poquito más de la trama, pero también de las condiciones sociológicas que explican que un muchacho de 18 años toma una pistola y mata a un alcalde en plena plaza pública. Entonces, yo creo que hay que ponerlo en perspectiva. Casualmente vieron algo en la marcha del sábado que obligó a hacer un operativo con evidente despliegue de fuerza. Sellaron el Palacio Nacional, únicamente habilitaron una calle para entrar. Cerraron las calles, era un embudo. Claro. Es un embudo. Si ahí utilizas en ese embudo un extintor, la gente se asusta y corre para la única salida que tiene, que es hacia atrás, y se genera tensión, conflictos. No, peor. Por Dios, afortunadamente no. Hay lastimados, hay personas ultrajadas. Yo también vi el testimonio de un par de jóvenes y son testimonios muy duros, pero afortunadamente no hubo muertos porque estaban las condiciones para que los hubiera. Y eso quiero subrayar. Hay una responsabilidad de los mandos de la policía, sin duda, pero hay una responsabilidad política.
ese operativo, o a menos que en la Ciudad de México ya quién sabe quién mande, quién gobierna. Y entonces si eso sucede, ya díganos, que nos digan ya la autoridad política, miren, puede pasar cualquier cosa, porque la policía va a ejercer su discreción, van a hacer lo que se les dé la gana. Entonces el ciudadano sabe ya qué hacemos, man, ¿no? Una persona se expresa en una plaza pública sabiendo que hay un tramo de control y de responsabilidad y de mando. Si ya lo que nos están diciendo es que en la Ciudad de México, por salir a hacer un mitin, a lo mejor no regreso, o regreso descalabrado, porque el policía que está ahí, que no es su chamba, no es su preparación, gestionar políticamente, lo que decía Rosario, el diálogo para contener a los inconformes. Yo tuve esa responsabilidad de Subsecretaría de Gobernación, me tocaron profesores, me tocó la Luz y Fuerza del Centro, me tocaron muchísimas manifestaciones, y tu primera reacción no eran los toletes, tu primera obligación era evitar los toletes, hacer política, dialogar, pactar las condiciones para que se manifestaran. Dime qué mensaje manda el gobierno de la Ciudad de México cuando se amanece el sábado 15 de noviembre el Zócalo como si estuvieran esperando la invasión alienígena. Pues mandas un mensaje de, pues aquí va a ser como nos dé, ¿no? En lugar de, a ver, jóvenes, ¿dónde quieren el templete? Vamos a pasar por esta calle, entran a las 8, salen a la 1 y nosotros garantizaremos que todo salga en paz. Aquí va a estar su templete, ¿quieren micrófono? ¿Quieren micrófono? Donde se le recibe su pliego petitorio. Eso es lo que hace una autoridad democrática. Articula la protesta, le da orden, la gestiona, permite que se exprese, chiquita, mediana o grande, no es un tema de grado de magnitud. La legitimidad de una protesta en una democracia no depende de cuántos van. Aquí tenemos ese discursito, claro. Porque ahora decir, los jóvenes o los agricultores o las madres buscadoras solo tienen derecho a ir al Zócalo si son más de 10,000. No, si son más de 10,000, pues mejor que se vayan a su casa. Oigan, eso es muy peligroso. Pero vuelvo al tema. Lo único que nos revela es el tufito autoritario, el tufito. Esta cosita de a ver, no me estén, y lo peor. Y de amenaza, ¿no? O sea, aguas, pues, aguas. ¿Quieren ver lo que es una movilización? Espérense el festejo de los 7 años, No va a haber lo opuesto ahorita, no va a haber una sola barricada, va a haber un solo escudo, va a haber banderitas y confetis y alegría y hasta un concierto. Y la bandera nacional, Roberto. Va a haber bandera nacional que también... Hasta un concierto les van a poner ahí. ¿Por qué? La plaza es nuestra. La plaza solo puede expresar la algarabía, el regocijo alrededor de la presidenta, pero no el agravio de muchos millones de mexicanos que están viviendo condiciones de vulnerabilidad, de violencia, y también ese saldo de corrupción, que es la crisis política que tiene el primer año de gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum. Pero no nos preocupemos, el próximo año ya viene López Obrador a arreglarlo, con su librito. Ahí tampoco va a haber ningún policía que se le cruce a López Obrador en sus mítines para ver cuánto los extraña los propios de Morena, que no permiten gobernar a Claudia Sheinbaum. Ese es el problema de fondo. Y si hay que pelear por la libertad y el derecho de estar en la plaza, vamos a ser muchos. Porque el día que dejemos en manos de este clima de miedo la plaza pública, ese día no solamente se acabó la condición de ciudadanía, se acaban muchas cosas. El régimen de libertades que nos costó mucho trabajo, y por cierto, un régimen de libertades que le costó sangre a la izquierda mexicana, Honren a sus muertos. 500 muertos, Roberto, 500 muertos del PRD a partir del 88, 500 muertos sobre todo Michoacán y Guerrero. Pues, presidenta. Mucha sangre. Presidenta, don Jesús Ramírez, todos los que están ahí, esa corte facciosa, recuerden a sus muertos, honren a sus muertos. Y saquen los toletes de las calles, saquen a las policías y dejen que los muchachos tengan militancia partidaria o no la tengan, quieran cambiar el mundo, quieran emular un movimiento internacional, quieran hacerlo por la vía digital, por la vía que quieran, honren a sus muertos y dejen a los jóvenes de México en paz. Y protéjanlos. Bueno, pues solo eso me falta, man, ¿no? Vamos a regresar a las épocas del halconazo de Echeverría, ¿no? A ver, hay ahí un tema que sí quiero totalmente respaldar lo que comentaba Rosario Robles, ¿no? Si hay que creerle a las
jovencitas, ¿no? Estas situaciones, y hay que respaldarlas y hay que apoyarlas, ¿no? Evidentemente eso me parece muy relevante, pero tengo que insistir, y perdón que lo repita de mi comentario pasado, si todo apunta a que la corrupción, la intolerancia, inclusive el contubernio con el crimen organizado está concentrado en una sola figura o en un solo, hacemos como federación, estamos partiendo de un error, y entonces todas estas manifestaciones que no son nuevas, y que esto no quiere decir que esté yo... No, a mí nunca me ha gustado mucho regresarme hacia el pasado, más que cuando tiene un elemento de raíz en la problemática, porque entonces si no, no encuentra la solución. Ha habido muchas marchas por efectos de violencia, por movimientos antisecuestro. Cuando se dio con Vicente Fox, creo que hubo dos grandes, con Javier Sicilia, me parece, en la época de Felipe Calderón, y algunas otras más, con el presidente López Obrador, por temas institucionales que además fueron de convocatoria relevante y encabezadas por actores políticos. El tema es que, insisto, si el objetivo de estas marchas, además de manifestar inconformidades, de pedir lo que legítimamente podemos pedir mexicanas y mexicanos, tiene como objeto real tomar acciones para frenar estos males que sí encontramos en diversos lugares de nuestra República, tenemos que volver a apuntar ahí sí, como dicen, a las causas, pero otro tipo de causas. ¿Qué lo está originando? ¿Dónde están los vínculos? ¿Dónde está la corrupción? ¿Dónde está el contubernio? En el caso específico, algún periódico reportaba el día de ayer en Guadalajara, detención de 4 policías vinculados con qué, pues con narcotráfico, con elementos o comisión de delitos, que evidentemente dices, es que mientras no puedas frenar esto, olvídate de todo lo demás. Quizá estamos tocando una sola de las puertas, pero no es la única para resolver el conflicto. Entonces, por eso yo insistía, no conocía yo el pliego petitorio, o si hubiera algún manifiesto ahí por parte de los organizadores, quienes fueran ellos, pero me parece que es relevante. Y yo lo que sí estoy viendo es un despliegue de trabajo de la Federación hacia los puntos focalizados donde realmente está generando no solamente violencia, sino está generando o fortaleciendo todavía más estos movimientos de crimen organizado, que de verdad, si no se detienen, pues van a ser tan poderosos que no va a haber nadie que pueda combatirlos. ¿Quieren hacer un último comentario, Rosario? No, sí, yo quiero hacer alusión a uno de los puntos que desde ayer nos mandaron, que es el caso de este chico Edson Andrade. Ajá, sí. No sin antes decir que, que el enemigo común es el crimen organizado de todos. Y por eso no son los jóvenes. Los jóvenes lo que estaban pidiendo es vivir con paz, es vivir con seguridad en su país, poder salir a la calle, poder ir a divertirse sin que los levanten, poder llegar a una terminal sin que se los lleven de manera forzada, ser parte de las fuerzas ahí del crimen organizado. Entonces, no, ellos no son los enemigos, ni son los políticos, ni es la oposición. No. El enemigo es el crimen organizado, y siempre que haya una convocatoria a conjuntamente enfrentar este cáncer, creo que ahí vamos a estar todos, pero la convocatoria no es a eso. Al contrario, se nos divide y se nos polariza. Entonces creo que ahí hay mucho que reflexionar, pero el caso de este joven a mí sí me parece gravísimo, ¿no? Es decir, que lo exhiban ahí. A Edson Andrade, ¿no? Que porque lo exhiben, pero aparte el chico nos tiene que decir que corre riesgo y entonces tiene que ir del país. Es decir, oye, ¿cómo podemos permitir una cosa así? A mí me parece muy grave lo que se hizo. Yo creo que está muy bien la denuncia del PAN, que ayer presentó, para que la presidenta de Morena rinda cuenta sobre esta actuación pública, cometiendo públicamente un delito, en que va a haber impunidad aquí también. Entonces creo que es muy grave, que un joven se vea obligado a dejar su país por miedo
¿cuántos más van a estar en esta situación? ¿A cuántos van a perseguir? ¿A cuántos? A mí me gusta mucho la reacción de los mismos testimonios de las jóvenes, donde dicen, pues todo lo que vivieron, pero también nos dicen, y si hay que marchar 1, 2, 10 veces, lo voy a volver a hacer por mi país. Es decir, lejos de amedrentarse y de pensar que ya no me voy a meter en mi casa, qué miedo, al contrario, porque así son los jóvenes y lo sabemos. Les sale esta parte valiente y yo creo que eso es lo que necesitamos toda la sociedad, este ejemplo de valentía para acabar con todo esto que nos está haciendo tanto daño al país. Roberto. Yo, brevemente, yo diría, efectivamente el enemigo en común es el crimen organizado. Y cualquiera de nosotros haría una marcha para acompañar a la presidenta Sheinbaum en la condena del crimen organizado. El problema es que el gobierno tiene que actuar, más que protestarse a sí mismo, tiene que actuar, tiene que tomar los instrumentos del poder público y hacer lo que está a su alcance, no solamente para castigar a quienes cometieron ya un delito, sino también para disuadir a que otros no los cometan en el futuro. Pero ¿qué es lo que me parece a mí verdaderamente grave? Voy a citar textualmente lo que dijo este personaje verdaderamente perverso y lamentable, coordinador de asesores de la Presidencia de la República, no es cualquier persona. Esta persona, hoy en el periódico Reforma, se reproduce un testimonio en la que afirma, de un programa en el Canal 14, que la convocatoria del 15 de noviembre fue organizado por integrantes de organizaciones criminales que operan en la zona norte del Valle de México. Jesús Ramírez, me imagino que está en el gabinete de seguridad, tiene las tarjetas básicas, afirma que lo que pasó el 15 de noviembre es una convocatoria del crimen organizado. ¿Dónde están las carpetas de investigación? ¿Dónde están los detenidos? ¿Dónde está la acción de la policía para detener a los organizadores que son del crimen organizado? Dice Jesús Ramírez. Me parece verdaderamente perverso. En esta desesperación por deslegitimar lo que hay ahí, se han atrevido incluso a sugerir que detrás de lo que pasó el 15 de noviembre hay un cártel que busca desestabilizar a la presidenta de México. Y si es cierto que un cártel busca desestabilizar a la presidencia de la República, tiene el apoyo de muchos ciudadanos, de la oposición o no de la oposición, claro, precisamente para que haya una presidencia fuerte que no esté a expensas del crimen organizado. Pero se requiere un poquitito más de seriedad, si no es que decir poquito de cara, en aventar nombres, decir que esto tiene una connotación de organizaciones criminales. Les puso nombre, no los quiero repetir para no hacerles propaganda. Ahí está la nota en el periódico Reforma, desafortunadamente en un pedacito cuando debe haber sido 8 columnas. 8 columnas, claro. Es muy grave. Si hay organizaciones criminales fomentando esto, exigimos investigaciones, exigimos detenidos, exigimos juicios públicos. Pero si no, ya por lo menos entiendan que el país requiere un gobierno que no solamente esté reproduciéndose a sí mismo en las mañaneras, es un gobierno que entienda que México es un poquititito más grande que un partido político o una facción dentro de un partido político. Pues sí. Muchas gracias. Los veo el próximo jueves por allá. Les mando un abrazo. Gracias. Querías decir que por allá contigo. Sí, también sería buena idea. Saludos a Acapulco, que vaya todo mejor. Sí, que vaya todo mejor. Ahí va, ahí va. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Bueno, Adiós, y uno de los lugares más visitados por la gente en Acapulco es La Quebrada. ¿Y quién creen que fue? ¿Te aventaste, Bazooka? ¿Te aventaste o qué? Sí, clavados, el Bazooka. Y vénganse para acá, ¿no?